pues bien, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la salud sexual en contextos de riesgo y pues todo lo que implica o parte del trabajo que hemos nosotros desarrollado a lo largo de los últimos años y que digamos que ustedes saben desde la psicología pues hay como diferentes áreas, ¿no? Hacia donde nos podemos insertar. Está el ámbito clínico, el de la salud, el educativo, etcétera. Y particularmente hacia donde nosotros nos estamos enfocando principalmente es desde la psicología de la salud. Para dar inicio, me gustaría como compartirles esta definición, ¿no? Acerca de qué es eso de la salud sexual, ¿no? Porque al final, si estamos nosotros queriendo impactar en esta gran temática, pues necesitamos saber qué es, ¿no? Y pues ya la Organización Mundial de la Salud por ahí del 2006 nos empezó a dar como esta definición, ¿no? Que tiene que ver con un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Y entonces, dentro de esta misma definición nos dice que para que nosotros trabajemos promoviendo esta salud sexual, pues ¿qué va a requerir? Pues un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad, de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Y para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se debe respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales. Y entonces, bueno, es una definición pues bastante completa, ¿no? Bastante que implica, ¿no? Un enfoque sumamente positivo y respetuoso, pero sabemos que hoy en día, pues no todas las personas podemos decir que tenemos una buena salud sexual, ¿no? Porque es sumamente complejo, ¿no? O sea, son muchos los elementos que se encuentran presentes y entonces al momento de trabajar, pues necesitamos como poner atención en un montón de cosas, ¿no? Para que podamos realmente cumplir o lograr con esa buena salud sexual. Y solo estamos hablando de la salud sexual, ¿no? No estamos hablando de otros aspectos relacionados con la salud, ¿no? Tanto emocional como mental, ¿no? Entonces, digamos que solo estamos hablando de la salud sexual. Y entonces, en el ámbito de la psicología, particularmente desde la psicología de la salud, digamos que como paréntesis, ¿no? O sea, la psicología de la salud lo que busca es la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, ¿no? Y entonces en ese contexto se van identificando como algunas áreas de oportunidad en las que se podría trabajar. Insisto, ¿no? Eso es particularmente desde lo que se trabaja, ¿no? Y entonces, digamos que algunas de las situaciones que pueden generar algunos problemas o que pueden afectar esa salud sexual, pues tiene que ver con embarazos no deseados, con abortos y con infecciones de transmisión sexual. Aunque en diferentes investigaciones nosotros podemos trabajar y abonar desde diferentes perspectivas, nosotros como grupo de investigación particularmente nos centramos en una en particular, que es el VIH. ¿Por qué en el VIH? Bueno, no sé si ustedes sepan un poco acerca de las infecciones de transmisión sexual, pero particularmente el VIH es una infección que no tiene cura. Y entonces, aunque hoy en día, gracias al tratamiento antirretroviral, cuando una persona se infecta de VIH puede tener una buena calidad de vida si se adhiere adecuadamente al tratamiento, pues el virus va a estar va a vivir con él toda la vida, ¿no? Y entonces de lo que se trata, pues es de buscar o de ayudar para que las personas no adquieran este virus. Y dentro de un montón de estrategias que vamos a ver más adelante para prevenir el VIH, pues está el uso del condón, el uso correcto y consistente del condón. ¿Eso qué implica? Usarlo de manera correcta significa usarlo adecuadamente desde donde lo tenía guardado, abrirlo en el momento que sea pertinente, que no esté dañado, colocarlo durante el encuentro sexual y retirarlo adecuadamente y tirarlo y desecharlo. Y consistentemente, pues implica en todas y cada una de nuestras relaciones sexuales. Y entonces, si nosotros buscamos y promovemos, ¿no? Este uso correcto y consistente en el uso del condón, de manera indirecta estamos coadyuvando para evitar embarazos no deseados y, por supuesto, también coadyuvamos para evitar el aborto, ¿no? Y entonces, de esa manera nosotros promovemos mucho lo que es el uso del condón, de tal manera que es como el estandarte que nos lleva
para abonar y contribuir en esa reducción de problemas de salud sexual. Tan solo, particularmente, digo, me voy a centrar en esta parte del VIH, de acuerdo con las últimas estadísticas que se dieron, o que están actualmente y que fueron de diciembre de 2024, se estima que hay un total de 39.9 millones de personas en todo el mundo que viven con VIH, de las cuales solo el 77% tienen acceso a esa terapia antirretroviral. Ojo, ustedes pueden decir, bueno, es alto, ¿no? O sea, tenemos por ahí un 30% que todavía no tiene acceso a esa terapia. Sin embargo, ¿cuál es como la dificultad más grande? Que, ok, tienen acceso a la terapia, pero eso no implica que estén adheridos al tratamiento antirretroviral, es decir, que tomen constantemente sus pastillas y que no haya detección del virus en sangre, ¿no? Y entonces eso hace que todavía el porcentaje sea menor. En cuanto a hombres y mujeres, ¿no? De acuerdo con las estadísticas a nivel mundial por UNOCIDA, pues prácticamente casi hay un 50% de hombres contra un 50% de mujeres infectados por VIH. En México, ¿no? Que es donde particularmente se radico yo, la relación es diferente, ¿no? Hay una relación de por cada 8 hombres hay una mujer infectada. Y entonces ahí empezamos a ver que, aunque a nivel mundial podríamos estar hablando, ¿no? De esas estadísticas, pues es importante ver las regiones que nos van como ocupando. Y esto sucede muy similar en el resto de Latinoamérica, ¿no? Entre ellas Perú, Argentina, Chile, Bolivia. Generalmente la tendencia es que, al menos en estas partes del mundo, es más alto el porcentaje de hombres infectados que de mujeres. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en África, ¿no? En África subsahariana, pues aparentemente pareciera que hay un más alto porcentaje de mujeres que de hombres infectadas, ¿no? Entonces, eso también nos da como un panorama de que cuando hablemos de infecciones, cuando hablemos de VIH, pues hay un montón de elementos que pudieran estar como presentes que tendríamos que estar poniendo como atención para saber qué podemos estar trabajando, ¿no? Y de manera como muy general, cuando nosotros trabajamos o abordamos cualquier tipo de enfermedad, al menos desde la psicología de la salud, pues tenemos que ir indagando, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? De qué queremos nosotros, si queremos trabajar con diabetes, si queremos trabajar con cáncer, etcétera, pues necesitamos tener unos conocimientos generales acerca de ello, ¿no? Y entonces en esa lógica, pues necesitamos como tener ese conocimiento, ¿no? Y entonces, de manera general, ¿qué es el VIH? Pues bueno, es una infección, ¿no? Que llega a nuestro organismo y atraviesa por diversas etapas, ¿no? Dependerá el autor que nosotros estemos revisando, que nos esté como dando a conocer cuáles son esas etapas, pero básicamente, ¿cuáles son? Bueno, adquieres la infección, entras en contacto con el virus y entras en un periodo como de asintomático, ¿no? Es decir, a lo mejor sientes una pequeña gripa, una pequeña diarrea o algo, ¿no? O sea, pasa algo por tu cuerpo, pero no lo logras como identificar porque al final no lo asocias con que pues te comió mala comida, es a lo mejor el clima, ¿no? Hace mucho calor, mucho frío y eso a lo mejor pudo haberme generado ese malestar, pasa y podemos estar sin ningún otro síntoma, incluso hasta años, ¿no? O sea, pueden pasar muchos años antes de que yo me dé cuenta de que tengo o no el virus. Después empiezan, pues conforme van avanzando las etapas, pues empiezan a presentarse algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, aquí UNICEF nos dice, bueno, ya más adelante, pues puede haber algunas pequeñas pérdidas de peso, ¿no? En etapas más avanzadas puede haber, pues ya otros daños más graves y propiamente ya hacia las etapas finales es cuando se dice que la persona tiene SIDA, que por ejemplo, de acuerdo con UNICEF, nos dice ya en la etapa 4 es cuando ya propiamente tenemos SIDA. SIDA ya es propiamente la enfermedad y propiamente uno no muere propiamente del SIDA, sino de alguna enfermedad relacionada, porque básicamente lo que hace el virus es destruir todas nuestras células, ¿no? Todo lo que nos da, todas nuestras defensas se destruyen y entonces, ya no cualquier enfermedad oportunista pues nos ataca y pues perdemos la vida. Y entonces el tratamiento antirretroviral, cuando se detecta a tiempo, lo que hace es controlar que el VIH no se detecte en sangre, que aparentemente parezca que no hay virus y que eso nos permita no avanzar en estas etapas y que nuestro sistema inmunológico prácticamente quede intacto, ¿no? Y entonces es ahí, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta,
que desde la infección hasta que propiamente presente síntomas pueden pasar años, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes, ¿no? Que probablemente si adquirieron el VIH en alguna etapa de su vida, pues pasan 5, 6, 10 años en la que ustedes pueden no saber que tienen el virus, ¿no? Y entonces de ahí la importancia de estar constantemente haciendo unas pruebas de detección. Aquí algo importante y que tiene que ver mucho con los mitos es cómo se transmite el VIH, ¿no? El VIH solo se transmite de tres maneras. La mayor o la principal, y que es más del 90% de las infecciones, tiene que ver por la vía sexual, ¿no? El tener relaciones sexuales, pues sabemos que hay tres tipos: orales, anales y vaginales, siendo las relaciones anales, seguidas de las vaginales y por último las orales, las que tienen el nivel de contagio más alto. Luego viene la vía sanguínea, que es obviamente intercambio de agujas, transfusiones sanguíneas, que afortunadamente en términos de las transfusiones sanguíneas, el sector salud ya lo tiene muy controlado y prácticamente es cero, ¿no? Ese tipo de infecciones, pero usuarios de drogas inyectables sí puede ser como un porcentaje, ¿no? O de madres que viven con el virus pueden transmitir el VIH hacia sus hijos, ¿no? Hay maneras, ¿no? En las que el hijo puede nacer sin el VIH, pero se requiere de ahí de todo un tratamiento. Y entonces no se transmite por contacto de manos, no se contacta por piquetes de mosquito, por besos, por compartir instrumentos de alimentación y tampoco por compartir espacios como albergas, etcétera. Por eso no se transmite, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque hoy en día, digo, el VIH, el primer caso, pues ya tiene más de 40 años y hoy en día seguimos teniendo desinformación y seguimos teniendo, pues, ciertos estigmas y prejuicios hacia las personas que viven con el virus, ¿no? Incluso, digo, históricamente, en sus inicios, pues, se daba más en un sector de hombres que tienen sexo con hombres, generalmente en hombres gay, y entonces a partir de ahí se empezó a generar toda una serie de prejuicios, de estereotipos que hoy en día siguen vigentes, ¿no? Desafortunadamente, y entonces, pues es algo contra lo que tenemos que estar como luchando. Y entonces, ¿cómo se previene, no? Pues bueno, independientemente, todas y todos estamos en riesgo de infección, ¿no? O sea, esto no es una infección de un grupo en particular, todos estamos en riesgo, y entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, y la parte más importante, bueno, si ustedes pues han tenido, no sé, transfusiones sanguíneas, si han compartido drogas inyectables, si han iniciado su vida sexual, pues lo más importante y lo más necesario es que al menos cada año o cada medio año, dependiendo del riesgo que nosotros vivamos, nos hagamos una prueba de VIH, ¿no? O sea, de tal manera que vayamos identificando que no tengamos el virus, ¿no? Y entonces, en esa manera, pues nosotros podemos como ayudar. ¿De qué otra manera? Pues bueno, en todas y cada una de las relaciones sexuales, usar el condón, eso también es algo, pues necesario, ¿no? En términos de evitar, ¿no? O sea, si eso es lo que les decía al inicio, si lo usamos de manera correcta y consistente, entonces ayudamos en ello. Por ejemplo, en las madres embarazadas, prácticamente, bueno, no sé cómo es en Perú, pero al menos aquí en México, prácticamente toda mamá que se atiende en el sector salud tiene que hacerse una prueba de VIH para identificar si hay o no la presencia del virus, y si la hay, pues llevar a cabo los procedimientos adecuados para que el hijo pueda nacer sin el VIH. Y pues bueno, no sé si han escuchado hablar también de lo que es el PrEP y el PEP, que es la profilaxis preexposición o posexposición, que básicamente es este medicamento que podemos nosotros tomar. ¿Cómo funciona esto del PrEP y el PEP? Pues pensemos un poco en las pastillas anticonceptivas, ¿no? O sea, cuando una mujer se toma pastillas anticonceptivas, estaríamos hablando, ¿no? De esta profilaxis a la preexposición, es decir, estoy tomando un medicamento para ayudar a evitar que me infecte de VIH. No es una vacuna, simplemente es un medicamento que me está ayudando a evitar, en la medida de lo posible, la infección por VIH. Y la posexposición, por ejemplo, pensemos en la pastilla de emergencia, ¿no? O sea, el día de hoy tuvieron una conducta de riesgo y entonces pueden acudir al sector salud, solicitar ese medicamento para ayudar a reducir el riesgo de infección. Ojo, como todo medicamento, pues siempre hay un margen de error, entonces tampoco es garantía de que no vayamos a tener el virus, ¿no? Entonces, más bien, es por ello que se van como combinando diversas estrategias en las que nosotros podemos estar como trabajando en ello.
Y entonces, bueno, después de todo este panorama, también UNUCIDA nos dice que debemos de poner atención en que aunque todas y todos estamos en riesgo de infección, hay ciertos grupos de población clave que están como en mayor riesgo de presentarse en situaciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de usuarios de drogas inyectables, pues bueno, obviamente alguien que se droga y que comparte agujas, pues será más probable que se pueda infectar por VIH que alguien que no lo hace. O, por ejemplo, ¿no? En trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, pues también por el tener relaciones sexuales con personas desconocidas, muchas veces, a veces, el no uso del preservativo es algo que se llega a estilar, pues también podría ser un riesgo que pudiera estar como presente y que pudiera ser como más vulnerable, ¿no? Sin embargo, estos grupos de población clave, o en términos como de la definición, no pensemos en grupos como si fueran personas. Incluso la misma definición nos habla que no pensemos en estos grupos como si fuesen personas, sino más bien el medio en el que se encuentran, el medio en el que viven o lo que hacen, hace más probable que se infecten por VIH. Y de ahí que en lo particular, en lo personal, más que hablar de grupos de población clave, tendríamos que estar hablando de contextos de riesgo. O sea, hay contextos que van a favorecer más que nosotros tengamos una infección por VIH. Y entonces, pues por ahí dependiendo igual la región en donde nos encontremos, pues hay aquí algunos escenarios, ¿no? Por ejemplo, hombres homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres son un grupo de población clave y tiene que ver por el tipo de prácticas sexuales, ¿no? Lo que les decía en un primer momento, hay tres tipos de prácticas, pero generalmente en las prácticas anales hay una mayor probabilidad de que se pueda infectar por VIH que en las otras dos. No que no se haga, pero es más probable en las relaciones anales. Y entonces en ese contexto, pues el tener este tipo de prácticas, pues hace como mayor la vulnerabilidad, ¿no? Las personas que se dedican, por supuesto, al trabajo sexual, las que se inyectan drogas, las personas trans, y nos agrega como las personas también privadas de la libertad, es decir, quienes se encuentran en cárceles, ¿no? También, pues obviamente hay todo un contexto ahí que también favorece estas situaciones. Otros contextos que también podrían estar presentes, pues son niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén en contextos de vulnerabilidad, entornos en los que haya una mayor prevalencia de VIH, ¿no? Hay que ver estadísticamente, ¿no? En dónde puede haber poblaciones migrantes, poblaciones pertenecientes a pueblos originales, personas que viven en situación de calle, y entonces si se dan cuenta hay un montón de escenarios o de contextos que pueden pues hacer más susceptible que nos infectemos de VIH, ¿no? Y entonces, después de todo este como panorama, ¿no? Acerca de qué es el VIH, que pues obviamente dependerá del contexto en el que nos encontramos, lo que hará que seamos o no susceptibles de infectarnos o no de VIH, pues bueno, ¿qué hemos aportado nosotros desde la psicología? ¿No? Sabemos que cuando hablamos de VIH, pues pensamos no solo en psicólogos o psicólogas, pensamos en médicos, trabajadores sociales, enfermeros, sociólogos, y etcétera, ¿no? Y la lista puede crecer, ¿no? Pero desde nosotros, desde la psicología, ¿cuál es como nuestro aporte? Y entonces, ¿no? Desde la psicología tenemos que poner atención como en los diferentes niveles, ¿no? De atención que nosotros vamos como teniendo, ¿no? Y particularmente en salud se hablan como de tres niveles, ¿no? La prevención primaria, la secundaria y la terciaria. ¿Y de qué nos está hablando, no? Estamos hablando o estamos diciendo, ok, hay que promover la salud sexual. Uh-huh. Necesitamos como poner atención en el contexto para saber pues si estoy trabajando con hombres, con mujeres, con niños, con adolescentes, en población privada de la libertad, en migrantes, en HSH, o sea, ¿qué es lo que estoy como nosotros considerando? Pues son como los contextos que nosotros tendremos que estar como pensando, porque no podríamos estar como generalizando que todos se comportan o todos tienen el mismo impacto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y hablando de salud, cuando hablamos de prevención primaria, pues significa que nosotros tendríamos que estar generando estrategias o campañas de prevención antes de que las personas tengan, por ejemplo, una vida sexual activa o antes de que tengan un problema de salud sexual, ¿no? Entonces,
muchas veces, sobre todo en el ámbito clínico, pues trabajamos ya con la persona que tiene el problema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Desde la prevención primaria para trabajar antes de que se presente pues algún problema, ¿no? Y entonces hay toda un área de oportunidad. Prevención secundaria, ¿no? Cuando acaban de tener el problema, ¿no? Es decir, pues ya hay un embarazo no deseado, ya hay una infección de transmisión sexual, ya hay una prueba positiva de VIH y entonces en esa primera etapa, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo para, pues, a futuro trabajar en esa calidad de vida, ¿no? Y la prevención terciaria, pues bueno, ya son en etapas más avanzadas de la enfermedad, en la que pues lo que se busca pues es como mantener y promover esa calidad de vida o promover y mantener esa adherencia al tratamiento. Y entonces nosotros desde la psicología tendríamos que estar impactando en los tres niveles, ¿no? Es decir, no vamos a decir, no vamos a olvidarnos de los que ya tienen VIH y trabajemos con los que todavía no lo tienen. O no, más bien, trabajemos con los que ya tienen VIH y olvidémonos de los otros, ¿no? O sea, tenemos que estar trabajando y estarnos moviendo en los diferentes niveles. Y entonces, desde la psicología hay una gran diversidad de modelos de salud que se han creado que tratan como de explicar y decir, ok, pues pareciera, ¿no? Que para que una persona tenga una buena salud, pues implica que piense de tal o cual manera, que tenga información acerca de tal o cual cosa, que tenga ciertas habilidades, ¿no? Etcétera. Y entonces se van como identificando, ustedes pueden poner ahí en Google, ¿no? Salud sexual, ¿no? Investigación y van a encontrar un montón de cosas, un montón de variables que están ahí presentes de acercamientos, tanto cuantitativos como cualitativos, pero que al final buscan, ¿no? Todos aportar para la promoción de la salud sexual. Y a partir de toda esta evaluación, pues obviamente, aunque en menor medida, ¿no? También hay algunas intervenciones que se van generando como algunas propuestas que deberíamos de estar trabajando, ¿no? Y entonces es un círculo, ¿no? Estamos constantemente evaluando, interviniendo, evaluando, interviniendo, de tal manera que en la medida de lo posible, pues tratemos de buscar como la mejor estrategia para promover esta salud sexual. Y entonces, regresando a esta parte de los modelos de salud, pues hay una gran diversidad, ¿no? De modelos, ¿no? Por ahí tenemos el modelo de creencias de salud, el modelo de autoeficacia, conducta planeada, acción racionada y el modelo integral, el IMB, y bueno, podemos estar aquí horas hablando de esta gran diversidad de modelos, pero que básicamente desde estos modelos lo que se busca es tratar de explicar por qué las personas tienen comportamientos de riesgo. Generalmente, estos modelos están centrados ya sea en variables cognitivas o en variables conductuales, es decir, ¿qué piensas, no? O sea, ¿tú crees que el condón te va a ayudar a prevenir? ¿Crees que el condón solo lo utilizan las personas promiscuas, por ejemplo? Y entonces todo ese tipo de creencias pues, va a tener un impacto en mi comportamiento. O variables conductuales, aquellos programas en los que dicen, no, pues más bien es sabes dónde comprar un condón, has comprado un condón, sabes dónde guardarlo, sabes cómo colocarlo y entonces se centran más como en ciertas habilidades o ciertos comportamientos para tratar como de explicar, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de modelos, pues van generando algunos programas de intervención que buscan, por supuesto, pues efectos a corto plazo, que tienen que ver que te protejas o que uses condón en tu próximo encuentro sexual, pero también a largo plazo, es decir, que en próximos encuentros sexuales puedas seguirte cuidando. ¿Cuál ha sido como la dificultad de este tipo de modelos? Pues, aunque han contribuido mucho, ¿no? En términos de ayudar y de explicar qué es lo que está sucediendo y cómo podemos contribuir, a veces en los programas de ensayos controlados aleatorizados, pues se ha notado que los efectos conforme va pasando el tiempo van disminuyendo, es decir, no se mantienen. ¿No? Y entonces empieza a haber toda una crítica o todo un cuestionamiento de a qué se debe, ¿no? Y muchas veces, pues hablamos de la deseabilidad social, ¿no? Que podría estar ahí en juego, pero también se ha hablado del contexto, ¿no? O sea, un modelo de salud generalmente, pues te va a explicar y decir eso es lo que pasa y cuando lo llevamos y lo aplicamos en un contexto en particular, pues ya pareciera que no tiene sentido. Les pongo un ejemplo desde el modelo, desde las variables conductuales, se dice, bueno, es que saber negociar el uso del condón con la pareja, pues es más probable que lo puedas usar con la pareja, ¿no? Y entonces decimos, ok, está bien, ¿no? Vamos a entonces a ir a
a la sierra, a una sierra, ¿no? Con grupos originarios, a promover la negociación del uso del condón en las mujeres, ¿no? Porque aparte le voy a agregar la característica de que en este contexto, pues las mujeres, hay una mayor cantidad de mujeres en la zona y los hombres salen a trabajar a veces por días o meses y regresan a sus comunidades e infectan a las mujeres. Y entonces, ok, yo llego, quiero trabajar con estas mujeres y empiezo a promocionar el uso del condón y la negociación. ¿Qué creen que va a suceder? ¿No? O sea, la teoría me dice, si tú enseñas a negociar, la persona negocia y va a usar el condón. Pero si en esta comunidad, ¿no? Donde son mujeres casadas, ¿no? Donde en teoría tienen una única pareja sexual, cuando yo empiezo, ¿no? A querer trabajar con ello, pues me voy a meter con un contexto que no estoy considerando y que es necesario poner atención. Ojo, no que no promueva la salud sexual o no que no haga lo que me está diciendo este modelo, sino más bien cómo le tendría que hacer, ¿no? Considerando el contexto en el que se encuentran las personas para pues promover este uso del condón, porque de lo contrario, pues probablemente incluso hasta puedo vulnerar a estas mujeres y ponerlas en una situación de violencia, ¿no? Al decir, cuando este marido regresa a casa y esta mujer le dice que quiere usar el condón, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que no solo tomemos esta parte de los modelos, pero que también debemos de considerar el contexto. Y en ese sentido también lo que es ONUCI, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que estar como considerando y debe de haber un vínculo y un estrecho entre la salud sexual y la salud reproductiva, porque no podemos dejarlo en aislado, ¿no? Y entonces, digamos, la definición fue por ahí de 2006, ¿no? Donde nos está diciendo qué es eso de la salud sexual y en 2018 nos presenta un marco operativo de las cosas que tendríamos que estar como considerando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este esquema, ¿no? Al centro está esta parte de la salud sexual, ¿no? Que es el bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad y que tendríamos que estar como considerando, ¿no? Esta parte como amarillita, ¿no? Está relacionado con la salud reproductiva, lo que está en azul con la salud sexual y son como las áreas que tendríamos que estar como trabajando y abordando. Pero al mismo tiempo, ¿no? Nos están diciendo que cuál es la base de lo que nosotros tenemos que estar trabajando y recordemos la definición, ¿no? Ese enfoque holístico de la salud, ¿no? Esa relación intrínseca entre la salud sexual y la salud reproductiva, es decir, que no podemos manejarlas como algo en aislado, ¿no? Esa parte del respeto y la protección de los derechos humanos, la influencia a varios niveles en la salud sexual, la diversidad de necesidades a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, generalmente cuando hablamos de salud sexual podríamos pensar en jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿No? O sea, también es otra área de oportunidad que tendríamos que estar considerando, además de este enfoque positivo y respetuoso, ¿no? Esta, digamos que sería como la base de lo que tendríamos que estar considerando, independientemente del área en la que nosotros estemos como trabajando. Y como eje, ¿no? También a considerar, pues debemos de considerar lo que son las normas culturales y sociales en torno a la sexualidad, o sea, lo que para mí pudiera ser permitido o no permitido en otro contexto cultural podría ser muy diferente. Las desigualdades socioeconómicas y de género, o sea, yo podría decir, pues es que acudan al sector salud y solicita condones, ¿no? Si no los puedes comprar, pero si en el sector de salud no hay ni preservativos, pues cómo vamos a promover ese uso del condón, ¿no? También considerar lo que son las leyes y políticas públicas, ¿no? Que nos van a dar como ese marco de referencia. Y les pongo de contexto que, por ejemplo, nosotros en algún momento estuvimos trabajando con adolescentes en conflicto con la ley, que se caracterizan por ser adolescentes que tuvieron una conducta antisocial, están detenidos, ¿no? En lo que se resuelve su situación jurídica y están aproximadamente de 3 a 6 meses. Entonces nosotros llegamos, queremos hacer una intervención para promover el uso del condón, pero como son adolescentes, son menores de edad, en la institución como tal no hay acceso a condones, ¿no? Y entonces, como nosotros llegamos y queremos promover el uso del condón, suponiendo, ¿no? Que dices, bueno, es que son hombres, no tienen relaciones sexuales aquí y entonces no hay necesidad de ello, ¿no? Y entonces, pues hay que poner atención a estas leyes y políticas que al final, pues van regulando y van estableciendo, pues un contexto en particular y que si nosotros no somos sensibles a ello, pues
vamos a querer llegar a hacer intervenciones que no van a tener ningún impacto, ¿no? Y entonces, ¿no? Desde esta mirada o desde esta lógica, nosotros partimos como desde tomando en cuenta esa parte del contexto que es importante, o sea que no podemos solo pensar, ¿no? En ciertas creencias, o sea, en ciertas habilidades, sino que todo eso se da en un contexto. Nosotros desde la perspectiva ecológica creemos que puede ser como un modelo que pudiera darnos como más elementos al momento de trabajar con las personas, ¿no? En donde no es que descartemos los otros modelos, ¿no? Insisto, los otros modelos han funcionado, son útiles y en algunas ocasiones es necesario implementarlos, ¿no? Sin embargo, todo esto que se plantea desde otros modelos, desde la perspectiva ecológica, estaríamos hablando en un plano individual. Entonces, en ese sentido, no es que los descartemos, más bien dónde los vamos a ubicar en este análisis, ¿no? Lo vamos a ubicar en este nivel individual, pero sabemos que cuando hablamos de salud sexual, pues no solo nos quedamos en este nivel individual, sino que también en un nivel relacional, ¿no? Y dependerá de la etapa en la que nos encontremos, ¿no? Si es con el grupo de pares, si es con nuestros padres, si es con la pareja sexual, etcétera, pues al final también todo eso va teniendo un impacto. A nivel comunitario también, pues en la escuela, ¿no? En el trabajo, no sé, grupos religiosos, grupos, de, de esparcimiento, etcétera, pues también van impactando en la manera en la que nosotros nos vamos comportando y, pues, por supuesto, en lo social, pues todo lo que va dándonos en términos de políticas, de institucional, pues también va dándonos esos espacios, ¿no? Y entonces, en esa lógica, pues nosotros consideramos que esta mirada, ¿no? Esta mirada ecológica pudiera darnos como esos elementos del contexto que necesitamos al momento de trabajar, ¿no? Porque no es llegar y querer aplicar un modelo en particular con todos en general, sino que hay que considerar esta parte del contexto y el modelo pudiera darnos, esa perspectiva ecológica pudiera darnos esos elementos. Pero también dentro de esta mirada del contexto, pues también tenemos esta pues mirada interseccional, ¿no? De las problemáticas de lo que vivimos, porque pues sí, podemos hablar que mucho, sobre todo en cuestiones de estigma y discriminación se utiliza mucho, pues todos a lo mejor vivimos estigma y discriminación o todos tenemos algún problema de salud sexual, pero no es lo mismo, ¿no? Es estar, por ejemplo, embarazada a los 15 años que a los 45, ¿no? No es lo mismo hablar de abuso sexual con una persona que tiene o no tiene discapacidad, ¿no? La situación económica, pues también puede tener un impacto ahí importante, ¿no? En términos de la orientación sexual, ¿no? O sea, aquellos que se perciben como heterosexuales versus los que se perciben de una minoría, pues también tiene un impacto en la manera, ¿no? Tiene que ver con esta nivel relacional, comunidad y social, que vamos a tener un impacto. Ser hombre o ser mujer también tiene una manera, ¿no? La religión que practicamos, nuestra nacionalidad, etcétera, ¿no? Y entonces esta mirada interseccional también nos va a decir que pues dentro de este contexto, ¿no? Aunque estemos o queremos trabajar con estudiantes universitarios, pues siempre hay que tomar en cuenta esta mirada interseccional de que no son las mismas condiciones y que no todos van a estar en las mismas circunstancias, ¿no? Y entonces eso también nos da pues una mirada, ¿no? Y entonces, bueno, a modo de ejemplo, ¿no? Pues hay algunas investigaciones que han abordado desde esta perspectiva o de esta mirada ecológica, ¿no? Y donde nos hablan como que esta parte de las infecciones por VIH tienen implicaciones en diferentes niveles y empiezan a darnos algunas explicaciones teóricas, ¿no? Acerca de cuáles podrían ser estos elementos que podrían entrar en juego. O sea, esto que proponemos no es algo nuevo, es algo ya ampliamente estudiado, pero que al final pues nos da como esta mirada, ¿no? ¿No? Entonces, partiendo como de esa lógica, ¿no? Podemos ver que muchos pueden como comentar, ¿no? En las investigaciones, ¿por qué no se usa, por ejemplo, el condón en las relaciones sexuales? Y algunos estudios, si hablamos como en el plano individual, ¿no? Desde esa mirada individual, pues podemos hablar, ¿no? Porque no les gusta, porque no se siente igual, porque es incómodo, porque el condón falla y no sirve, porque es mal usarlo, porque confío en mi pareja y entonces por eso no lo usamos. Y entonces, pues a nivel individual podemos identificar como esos elementos y es algo que podría compartirse en la mayoría, ¿no? Si yo en este momento les preguntara a cada uno de ustedes por qué no se usa condón, seguramente estaríamos coincidiendo un poco con esto que se está
compartiendo. Pero cuando consideramos, ¿no?, el contexto, ¿no?, y las personas en particular, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en mujeres de pueblos originarios, ¿no?, algunas de las razones por las cuales no se usa el condón o por qué no se usa es porque ellas dicen que quien lo usa no se tiene respeto por sí misma, ¿no? Hablando un poquito de esa cuestión tal vez de promiscuidad o asociar el condón hacia la promiscuidad, y entonces dices, bueno, si yo lo uso es porque no me respeto, ¿no? Cuando hablamos de que eso no tiene nada que ver, ¿no? O en trabajadoras sexuales, ¿no? Pues tener una infección de transmisión sexual es parte de la vida, ¿no? Es parte del trabajo, es parte de los riesgos, y entonces, pues, ¿para qué lo usamos, no? En personas que viven con VIH, ¿no? Algunas de las razones por las cuales no se usa es porque pues tengo conocimiento de mi estado serológico, es decir, puede ser en dos sentidos. Uno, pues ya tengo VIH y entonces pues ya no, ya de qué me cuido, ¿no? Aunque pudieras proteger a las otras personas. Ahí entramos en otro tema que vamos a hablar más adelante, pero pudiera ser una de esas razones. O también a veces uno dice, ah, bueno, es que las personas que viven con VIH se adhieren al tratamiento para tener una buena calidad de vida. ¿Y qué creen? Cuando preguntamos por qué se adhieren al tratamiento, es para que el VIH no se detecte en sangre y puedan tener relaciones sexuales sin condón, ¿no? Y entonces esos son sus motivos. En población privada de la libertad, pues a veces no se solicitan, sobre todo en adultos, digo, yo les puse ahorita el ejemplo en los adolescentes, pero en adultos sí tienen posibilidad, al menos aquí en México sí tienen la posibilidad de acceder a preservativos en la institución, pero nos acercan por temor a lo que se pueda pensar acerca de ellos, ¿no? O sea, porque pues, obviamente, ¿no? Hombres están con hombres, mujeres están con mujeres, y si llega un hombre a solicitar condones, pues tienen miedo acerca de lo que la autoridad les pueda decir, ¿no? En HSH y en gays generalmente sienten preferencia por el uso de PrEP y creen que si utilizan PrEP, con eso es más que suficiente para no usar condón, ¿no? Aunque, insisto, el PrEP solo nos ayuda a reducir el riesgo de infección por VIH, pero no de otras infecciones. Y en población, por ejemplo, heterosexuales, ¿no? Hablan de, pues, ¿para qué usamos condón si hay otros métodos anticonceptivos? El condón no es un método anticonceptivo, es un método de barrera. Y entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros empezamos a identificar, ¿no?, los diferentes contextos, pues ya vemos que el problema ya no se reduce a esto, ¿no? O sea, ya se vuelve más complejo, ¿no? Y esas son las cosas que deberíamos de tomar en cuenta. A continuación, ¿no?, en ese sentido, les voy a presentar algunos de los resultados que hemos tenido a lo largo de estos prácticamente 20 años que hemos estado trabajando en diferentes contextos y que es como parte de lo que hemos encontrado, ¿no? Digamos que lo que les presenté anteriormente son investigaciones que se han hecho con otros autores, pero ahora les voy a compartir un poquito acerca de lo que nosotros hemos encontrado. En jóvenes, ¿qué hemos encontrado? Bueno, generalmente en términos como de la conducta sexual, de qué es lo que hacen, generalmente el debut sexual lo hemos encontrado entre los 15 y 16 años. Generalmente el 50% no planea su primera relación sexual y por lo tanto casi es como en escalerita, ese 50% no lo usa, ¿no? Quienes planean es mayor el porcentaje que usa condón y entonces aquí nos van dando como algunos elementos clave, ¿no? Prevención primaria, pues hay que enseñarles a estos jóvenes que no han iniciado su vida sexual a que puedan estar como planeando, ¿no? En términos del número de parejas sexuales, ¿no? Generalmente los hombres son quienes tienen más parejas sexuales. Aquí, digamos que puede ser de dos vías. Uno, por deseabilidad social, que yo digo que tengo 20,000 parejas sexuales, aunque no sea cierto, y las mujeres por ese estereotipo todavía de género pueden reducir ese número de parejas sexuales, pero al menos en estadísticas es algo que se coincide, ¿no? También en términos como del tipo de pareja, lo hemos identificado como en esa pareja estable u ocasional. Generalmente la pareja estable es alguien con quien tienes un vínculo más duradero y ocasional, pues alguien con quien prácticamente acabas de conocer. Y generalmente con la pareja ocasional es más probable que ustedes se cuiden que con la pareja estable, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí nos vemos como con varias preguntas, ¿no? Que podríamos estar como considerando, ¿no? O sea, generalmente a qué se debe que con la pareja estable no se use el condón, pues generalmente con estas cuestiones de amor, confianza, ¿no? Y entonces aquellas, bueno, no he preguntado la religión de ustedes, pero aquellos que me digan que son ateos, pues
yo no sé qué tan ateos son, sí, confían en la pareja, ¿no? O sea, nosotros podemos estar confiando en lo que nosotros hacemos, pero no sabemos qué hace el otro o la otra, ¿no? Entonces, pues al final es un acto de fe, ¿no? Esto de la confianza en la vida sexual, al final termina siendo un acto de fe y un acto de confianza, un acto de amor, como ustedes gusten, pero al final, pues lo que se trata es de que nos protejamos, ¿no? En contextos de preparatoria y universitarios, generalmente tienen muy buenos niveles de conocimientos acerca de cómo prevenir el VIH, cuáles son los síntomas, cómo se transmite, pero aún así no se protegen, ¿no? O sea, tengan o no tengan estudios, al final cuando hacemos esa comparación, no se cuida, ¿no? O sea, la información, en ese sentido, decimos, ¿no? Que la información es necesaria, pero no suficiente para lograr cambios en el comportamiento, ¿no? Y entonces muchas veces pensamos como, sobre todo cuando estamos siendo estudiantes de psicología, hablamos mucho de la psicoeducación. Y sí, es un elemento importante, pero no es lo único, ¿no? Porque con las personas tengan o no tengan información, no es garantía de que van a protegerse. Y generalmente, ¿no? En términos de creencias, pues tienen actitudes favorables hacia el uso del condón, tienen muy buena intención para usarlo, se sienten muy capaces de poderlo usar en sus encuentros sexuales, pero al final, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, si en mi próximo encuentro sexual voy a usar condón. Es más, después de esta, plática que estamos teniendo el día de hoy, no me había dado cuenta de que el VIH es algo que podría tener riesgo y en mi próximo encuentro sexual voy a usar condón. ¿Y qué creen que pasa? Llega a su encuentro sexual y no lo usa, ¿no? Y entonces decimos, ok, aunque son muy buenos predictores, pues no necesariamente hay impacto directo sobre el comportamiento, ¿no? Y parte de ello también tiene que ver con esa cuestión de los estereotipos de género. También en esta misma cuestión de los jóvenes, hemos encontrado que también los padres, ¿no? Madres, tienen un impacto o tienen algo que ver con el comportamiento sexual de sus hijos. Y se ha encontrado como algunas variables familiares pudieran estar asociadas a estas conductas de protección. Y bueno, podemos encontrar una gran diversidad de ellas, pero particularmente les hablo de tres, ¿no? De apoyo familiar, es decir, bueno, yo chico, joven, pues qué tanto apoyo he tenido de mis padres, qué tanto mis padres están al pendiente de mí, o qué tanto mis padres han hablado de temas sexuales conmigo, pues va a tener un impacto para que yo tenga algún comportamiento preventivo. Y entonces en la investigación que se ha encontrado, pues bueno, generalmente padres hablan con hijos varones y madres hablan con hijas mujeres, ¿no? Eso generalmente es lo que se ha encontrado. Pero bueno, a veces, muchas veces se tiene como el estigma, ¿no? De que si yo padre hablo con mis hijos acerca de sexualidad, voy a estar incitándolos o promoviéndolos para que inicien su vida sexual. Y no es así. ¿Qué se ha encontrado en la literatura? Bueno, cuando los padres y las madres están al pendiente de sus hijos, los supervisan y hablan sobre sexualidad, ¿qué es lo que pasa? Pues es más probable que estos jóvenes retrasen su edad del debut sexual, que usen condones o relaciones sexuales, ¿no? Pues vayan teniendo esos comportamientos preventivos y en las personas que viven con VIH, pues también hay el apoyo de la figura, sobre todo materna, pues se vuelve una parte importante en ello. Pues también en términos del nivel educativo de los padres, si están separados, divorciados, también hay un elemento importante ahí a considerar, aunque en lo personal, esta cuestión de las variables sociodemográficas hay que tomarlo con reservas, ¿no? Porque si nosotros decimos, ¿no? Que padres de hijos divorciados a hijos casados se comportan de una manera, determinada, pues podríamos nosotros estar promoviendo ciertos estereotipos, ¿no? O que los hombres son de una manera y las mujeres son de otra, también podríamos estar promoviendo algunos estereotipos. Entonces, hablar de variables sociodemográficas, aunque son resultados que están ahí presentes, siempre hay que tomarlos con cuidado y con reserva. Y entonces, pues, ¿qué hemos encontrado nosotros a partir de ahí? Esos son algunos resultados, ¿no? Que hemos con jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres, acerca de qué es lo que perciben acerca del apoyo de la madre, ¿no? Y entonces aquí nos van dando algunos indicadores. Las palabras que están cercanas al centro significa que es lo más importante en este caso para las mujeres y conforme se van alejando lo van perdiendo, ¿no? Y entonces, en el caso de las mujeres, al apoyo de la madre, que implica amor incondicional y confianza, ¿no? Hay, en el caso de los hombres, dinero, amor y buena, ¿no? Y entonces nos van dando algunos indicadores de cómo van percibiendo este apoyo.
En el caso del padre, ¿no? Las mujeres hablan de económico, comprensión, educación, ¿no? El apoyo del padre, dinero bueno o ninguno, ¿no? Entonces, también son datos como interesantes porque, pues, nos van dando un panorama de que, al menos en el caso de estos hombres evaluados, pues, no perciben apoyo de su padre, ¿no? Y entonces son elementos que vamos nosotros considerando e identificando. Por ejemplo, en la comunidad LGBT también es partimos de esta misma definición, hablando un poco de la comunicación que establecen con padres. Y en el caso, ¿no? De hombres, estos son hombres homosexuales, nos hablan de que hay confianza, que es incómoda, que es vergonzosa, tabú, que hay pena, ¿no? En heterosexuales no varía mucho, ¿no? Hablan de confianza, de que no la hay, que es vergonzoso, que es incómoda, que hay tabú. En bisexuales, la negación, es decir, no la hay, es vergonzoso, confianza, comunicación. Y entonces, si se dan cuenta, ¿no? Ahí nos van dando como algunos elementos como importantes que nosotros consideramos, ¿no? Hablando un poco del apoyo y de la supervisión que teníamos con nosotros jóvenes, ¿no? En el caso de aquellos que se perciben como homosexuales, en el caso de la madre, pues dicen que no hay, ¿no? Que hay pena, amor vergonzoso, tabú, ¿no? Y entonces son esos indicadores que también, dependiendo del contexto en el que nosotros nos encontramos, pues va a tener un impacto en el comportamiento que vamos como teniendo, ¿no? Y entonces, eso solo es una pequeña embarradita, ¿no? De cuál es el contexto que se va dando en esos jóvenes, ¿no? En términos de lo que viven, en términos de su pareja, pero también sobre cómo, en este caso, los padres, el padre o la madre pueden tener un impacto. Y en personas privadas de la libertad, ¿qué pasa? Bueno, aquí nosotros trabajamos en una intervención con mujeres privadas de la libertad, ¿no? E hicimos una intervención, esos solo son algunos fragmentos de lo que nos compartieron, ¿no? Y bueno, estamos hablando de que queremos promover el uso del condón, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron esas mujeres? Usted no sabe lo que es estar aquí, esto no nos funciona. Lo que usted comenta no nos sirve a nosotras. ¿Para qué usar condón si a mí me gustan las mujeres? Uh-huh. Aquí tienen un control médico para las visitas conyugales y nuestras parejas tienen que realizarse exámenes médicos como requisito para autorizar las visitas conyugales. Ellos deben estar sanos, por lo tanto no necesitamos usar condón. ¿Por qué ahora quieres usar condón si nunca lo hemos usado? ¿Qué pensará mi marido si nunca hemos usado condón? Se imagina si le comento esto. Las mujeres son más dóciles, los hombres son quienes deciden. Si algo no me gusta, en este caso hablando del tema homosexual, no lo puedo decir, ¿no? Y es parte como de esas dificultades que a veces uno puede llegar con toda una estructura acerca de lo que quieres plantear, pero cuando preguntas y vas con ellas, pues se van dando todo este contexto, ¿no? También en estas mismas mujeres preguntamos un poco acerca de esos estereotipos de género, ¿no? ¿Qué piensan acerca de las mujeres? Y eso es parte de los resultados que nos estuvieron compartiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo son? Aquí nos empiezan a hablar de qué son las mujeres, ¿no? Cómo son los hombres, y todas esas descripciones que nos van dando, pues al final también va a tener un impacto en la manera en la que nos comportamos y de lo que tratamos, al menos en esta, digamos que lo que les planteé aquí sobre estas definiciones fue recién iniciamos, ¿no? Estos talleres, y parte del trabajo que estuvimos realizando más adelante fue identificar esto, ¿no? O sea, empezar a cuestionar estos estereotipos de tal manera que eso pues pudieran identificar de que cómo percibimos y cómo eso podría tener un impacto sobre esas creencias que estamos teniendo aquí. Uh-huh. Hablamos como de las ventajas y desventajas que tienen las infecciones, usar o no usar condón, ¿no? Y entonces ahí van compartiéndonos esas posibles ventajas, ¿no? Y en las personas que viven con VIH, digamos que solo les estoy dando una embarradita de todo el trabajo que hemos desarrollado, pero que sirve como para ejemplificar eso que les decía, ¿no? De que el contexto es sumamente importante. Podrás tener en cuenta tu modelo, pero si no sabes con quién estás trabajando, pues entonces vamos a tener como algunas dificultades, ¿no? Cuando hablamos de personas que viven con VIH, estamos hablando ya a un nivel de atención centrado en la prevención secundaria o incluso terciaria. Y lo que se trabaja mucho tiene que ver con esta adherencia al tratamiento, con esta calidad de vida. Buscamos reducir nuevas infecciones o reinfecciones. Eso de las reinfecciones es importante porque yo les comentaba hace un momento, ¿no? Es que, bueno, una persona que vive con VIH puede decir, pues me junto con personas que ya viven con VIH y entonces, pues no nos cuidamos porque, pues ya todos y todas estamos infectados y no hay problema. ¿Qué es lo que pasa?
puede haber una reinfección. Y esa reinfección se vuelve más agresiva hacia mi cuerpo y entonces me hace más daño. Entonces no significa que yo que vivo con VIH puedo tener relaciones sexuales con alguien que vive con VIH sin condón. No. Puede haber una reinfección y puede volverse más agresivo. Y entonces es por ello que, aunque ya vivan con VIH, es necesario que se cuiden, ¿no? Cambiar esta concepción de que no es una enfermedad mortal, o sea, hablar de VIH no es decir ya me morí, sino que si se adhiere al tratamiento, tiene una buena calidad de vida, puede cambiar a una enfermedad crónica. Pero algo muy importante en este sector de la población, pues tiene que ver con el estigma y la discriminación. O sea, son elementos que están sumamente marcados como eje transversal al momento que nosotros trabajamos con ella. Y, por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros hicimos una investigación cualitativa para conocer un poco sobre en qué situaciones, ¿no? Estas personas usan condón, en qué situaciones no lo usan. Y cuando sí lo usan, pues bueno, dicen, bueno, hay que tener disponibilidad, perdón, hay que tener disponibilidad, en las farmacias pues hay un montón de tipos de condones, ¿no? Es más fácil usarlo cuando lo tienes al alcance. Hablan mucho de la disponibilidad, ¿no? Es decir, si ustedes tienen condones disponibles, pues será más probable que lo usen, ¿no? Haciéndose chequeos médicos, ¿no? Cuando apenas conoces a la pareja, pues siempre tienes que utilizarlo, ¿no? A pesar de la carga viral sea alta, eso no puede protegerle contra alguna otra infección, etcétera, ¿no? Cuando no se usa, ay, perdón, efecto de alcohol y drogas, es decir, si estoy drogado o estoy alcoholizado, es más probable que se me olvide, ¿no? Pues estamos en aplicaciones, se habla mucho de estar limpio, es decir, de no estar infectados o de no tener el virus en ese momento en detección de sangre, cuando no se planea, ¿no? Dejarse llevar por la situación, por maldad, ¿no? Incluso algunos dicen, pues si yo ya me infecté, pues otros tienen que pagar por lo que yo ya viví, por el uso de PrEP, ¿sí? Ok, bueno, sigamos. Y entonces, bueno, son algunas de las ideas que nos van como plasmando, ¿no? Pero al mismo tiempo también vamos identificando, ¿no? Que van viviendo y van teniendo estas situaciones de estigma y discriminación y que lo van viviendo en su día a día, ¿no? Algunas de las cosas que nos van compartiendo esas son experiencias de algunos hombres que nos dicen, bueno, Dios me está castigando, ¿no? Me compró, bueno, hablando como de su pareja, ¿no? Me compró cubiertos y platos solo para mí, para que no lo contagiara. Eso es algo importante, ¿no? También en términos del contagio. El VIH no se contagia. El VIH se transmite, ¿no? O podemos decir que alguien se infectó. Pero hablarle que alguien se contagia es una situación de estigma y discriminación. Y entonces en nuestro lenguaje tenemos que evitar hablar del contagio. Tenemos que hablar de infección o de transmisión. Uh-huh. Esa enfermedad daba por andar con chicas fáciles, ¿no? Ahora sí la regaste, hijo, te vas a morir de esa enfermedad. Me corrieron de la escuela, del trabajo, y hemos escuchado cada historia, ¿no? En términos de esas experiencias que van viviendo y que va teniendo un impacto para incluso no atenderse en el sector salud, ¿no? A veces pensamos que ese estigma y discriminación es de las personas cercanas o de las personas lejanas, pero no, particularmente es de los que estamos cerca, ¿no? De los mismos padres, de la misma familia, o incluso en algunos casos desde el mismo sector de salud. Y pues por supuesto eso va teniendo pues consecuencias tanto emocionales, físicas, laborales, sociales que pues van a impactar una para que no me adhiera al tratamiento, para que no tenga una buena calidad de vida y por consiguiente pues que no me adhiera al tratamiento y tenga algunos problemas, ¿no? Y entonces de ahí es importante que al menos en ese sector, cuando hablemos de personas que viven con VIH, además de promover la salud sexual, pues tenemos que promover también la salud emocional, ¿no? Reducir o promover estrategias para reducir el estrés, depresión, ansiedad, ayudar a promover estos servicios de salud, ¿no? Para la atención y sobre todo, pues ir disminuyendo esas cuestiones de estigma y discriminación que tiene que ser como el estandarte que muchas veces desde estos modelos de salud no hablamos de esas cuestiones de estigma y discriminación que son importantes atender. Y bueno, ¿a dónde vamos, no? Tan solo ahorita les presenté tres escenarios, ¿no? Jóvenes, población privada de la libertad y personas que viven con VIH. Pero si ustedes se dan cuenta al inicio, yo les hablaba que hay un montón de contextos de riesgo en los que nosotros podemos estar incidiendo y entonces, pues este es un trabajo que hay para aventar, ¿no? Y que, pues básicamente nosotros llevamos pues ya más de 20 años trabajando en esta línea
pero particularmente en este momento en el que nos encontramos de la vida del proyecto, estamos trabajando con, bueno, queremos impactar siempre en el ámbito de las intervenciones. Insisto, tenemos intervenciones con población privada de la libertad, pero ahora estamos impactando, buscando trabajar con personas que viven ya con VIH. ¿Y qué estamos, hacia dónde le estamos como apostando? Bueno, por un lado, nosotros ahí en el 2022 hicimos un libro que en un momento les comparto la liga. Pueden descargarlo gratuitamente desde el portal de Open Access de la UNAM. Y en este libro son 6 capítulos en el que a partir de unas revisiones sistemáticas, pues identificamos cómo todas las intervenciones psicológicas que hay en personas que viven con VIH, identificamos 6 grandes áreas. Y dentro de las conclusiones a las que llegamos es que, bueno, necesitamos pues promover intervenciones mediadas por Internet, intervenciones autoaplicadas e intervenciones de sesión única. ¿Por qué? Medidas por Internet en el sentido de que pues el nivel de atención a veces en las instituciones pues es una demanda muy alta y pues no se tienen como los espacios necesarios en las instituciones para llevar a cabo este tipo de intervenciones a gran escala y entonces pues que nosotros lo hagamos a través de Internet pues nos puede dar como pues herramientas para tener una mayor cobertura. Inclusive nos da como esa capacidad para que tengamos como una atención mayor. Autoaplicada en el sentido de que no requiere de un facilitador, es decir, son intervenciones que pues prácticamente las puedes hacer tú solo, no las puedes tener al ser mediadas por internet, estar abiertas 24/7, los 7 días de la semana, las 24 horas, y tú puedes tomarla en el momento en el que lo necesites, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues también nos va ayudando. Esto mismo, tanto que sea mediado por internet y que está por autoaplicada, pues ayuda a que es una intervención individual, que no necesitas el contacto con nadie, y sobre todo en las primeras etapas de infección, pues también ayuda, ¿no? Para que no te sientas o no percibas este estigma y discriminación y que tú puedas llevar a cabo esa intervención. Y sesión única en el sentido de que, pues, hoy en día, pues, también, pues, es una tendencia, ¿no? En estas mismas intervenciones psicológicas que analizamos, pues, veíamos que no había como gran diferencia entre aquellas que tenían pocas sesiones y aquellas que tenían demasiadas sesiones, ¿no? Y a veces se decía que cuando eran menos sesiones, pues, es más probable que las personas lo terminen, que se sientan motivadas para llevarlas a cabo y que es más probable que las terminen, ¿no? Y entonces, ese es como lo que estamos como apuntalándole en estos momentos. Y esas mismas intervenciones al menos lo enfocamos en 6 grandes áreas. Lo que es el uso del condón, adherencia al tratamiento, calidad de vida, estigma y discriminación, reducción de estrés y en redes de apoyo. Tenemos 2 proyectos vigentes actualmente, uno que ya está por concluir, que es el uso del condón, y estamos desarrollando y terminando para evaluar esta cuestión de estigma y discriminación, en lo que nosotros buscamos, al menos en esta etapa, en esta primera etapa, porque sabemos que podemos intervenir en un montón de cosas que he mencionado y que al menos no está aquí, pero al menos en esta primera etapa buscamos diseñar estas 6 intervenciones y evaluar su efectividad. Y efectividad en términos de probar que puede funcionar una intervención mediada por Internet, autoaplicada y de sesión única. Ya tenemos estas 2 primeras intervenciones, las de uso del condón, es discriminación. En términos del uso del condón, ya tenemos el pilotaje. La de discriminación vamos a pilotarla próximamente y esperamos buscar el diseño de estas otras 4 intervenciones que en su conjunto pues puedan coadyuvar para que las personas pues podamos contribuir en las personas que viven con VIH, ¿no? Y pues ese es como el procedimiento que vamos siguiendo, ¿no? O sea, necesitamos revisión de la literatura, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, tener instrumentos que sean culturalmente válidos, ¿no? Hemos diseñado pues por ahí un cuestionario acerca del uso del condón para considerar toda esa parte de la intervención que hemos hecho, para considerar lo que es el estigma interno y externo de las personas que viven con VIH, que también vamos a considerar en otro momento, o para la evaluación de la intervención en términos de su aceptabilidad, usabilidad, viabilidad, también tenemos algunos instrumentos que próximamente en este año saldrán ya publicados. Y pues una vez con esos instrumentos, pues hay que hacer evaluaciones porque no podemos suponer que todos se comportan de la misma manera y a partir de ahí diseñar nuestras intervenciones, pilotearlas y entonces ahora sí poder evaluar la efectividad de estas intervenciones y es un caminito en el que nosotros vamos como prosiguiendo y que vamos como trabajando y como eje transversal, pues todo lo que tiene que ver con los aspectos éticos, que es algo como importante
para nosotros, ¿no? O sea, independientemente, desde que estamos buscando la información, pues también hay que tener una postura ética desde ahí. Y esa es prácticamente, digamos que parte del trabajo que nosotros hemos estado desarrollando, esos antecedentes teóricos, parte de lo que estamos trabajando actualmente y hacia dónde vamos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues es un montón de trabajo lo que se puede hacer, lo que podemos nosotros estar contribuyendo y pues espero, pues al menos con este pequeño panorama muy general, porque no nos alcanza la vida, ¿no? Como para hablar de todo lo que se puede hacer, pues que tengan como esa inquietud o ese interés de ir viendo sobre cuáles son las áreas en las que a lo mejor pudieran incidir y que a lo mejor no lo habían pensado. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias al doctor Ricardo Sánchez por compartir con nosotros no solamente información valiosa, sino también el fruto de más de 20 años de investigación junto a sus colaboradores, a su equipo técnico, experiencia en campo, modelos aplicados, su experiencia realizando talleres en salud sexual. Nos llevamos, creo, ideas bastante claras, enfoques prácticos y sobre todo una mirada más humana y científica sobre la sexualidad en contextos de riesgo. Porque hablar de salud sexual no es solo hablar de prevención, sino también de derechos, de dignidad y bienestar integral. Entonces, esto ha sido el inicio de nuestra semana de actualización por el Día, por el Día del Psicólogo peruano. Entonces, damos pase a la ronda de preguntas, por favor. Eh, a ver, tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta que hizo Eliana Serrano. Ok, bueno, dice que ha estado como en esas cuestiones de transfusión y que si es necesario que se le aplique la prueba de VIH. Generalmente, hoy en día en el sector salud tienen como un cuidado excepcional acerca de en el ámbito de transfusiones de sangre, en términos de este, del cuidado que se debería de tener. Y aunque no fuese necesario, o sea, generalmente ellos pueden tener como ese contacto, pues no está de más, ¿no? O sea, simplemente es prevención, es seguridad, que si te da como esa tranquilidad, puedes hacerla sin ningún problema, ¿no? Yo te podría casi asegurar que sería casi imposible que pasara algo, pero simplemente es prevención, ¿no? O sea, simplemente es como en ese detectar, ¿no? Pero no te preocupes, o sea, prácticamente el sector salud está teniendo todos los cuidados necesarios, pero más vale hacerlo, ¿no? Digo, nadie está exento, entonces simplemente es por prevención. Perfecto. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, por favor que puedan escribir a través del chat. Ahí alguien nos dice, Angie Osorio, si pueden compartir el material, tremenda ponencia. Muchas gracias, Angie, por tu comentario. Les Marvin acabo también de nos dice, poner la liga ya del libro que les compartí hace un momento, para que lo puedan descargar. excelente. Entonces ahí pueden descargar el libro que nos acaba de compartir el doctor Ricardo Sánchez. Muy bien. A ver, por favor, si tuvieran otra pregunta. Para recordarles que esta interesante y gran ponencia viene también con auspicio académico de la segunda especialidad de psicología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, ¿no? Con quien colaboramos en la elaboración no solamente de webinar, workshops gratuitos para toda la comunidad de estudiantes y egresados de psicología y también para personas interesadas en el tema de la promoción sobre salud mental. Bien, si hay algunas preguntas más. Sí, incluso, digo, sí, sí, aprovechando la, la oportunidad, también, por ejemplo, hay todo una serie de estudios, de investigaciones que están como orientadas precisamente, pues, a esas cuestiones que en este momento acabamos de vivir, ¿no? De presentar videos, de personas que empiezan como a compartirnos enlaces o ciertos comentarios, o sea, también hay toda
un área de oportunidad desde la sexualidad que podríamos estar explorando y de esos cuidados, inclusive que podríamos tener, ¿no? Por ahí tenemos también un proyecto, digo, no tan vinculado al área de la sexualidad, pero que se podría relacionar, que tiene que ver con todas esas cuestiones de cohesión de seguridad, ¿no? Protección de datos y de, por ejemplo, está dirigido como hacia los padres, ¿no? De, ok, pues mi hijo tiene o no redes sociales, ¿no? ¿Cómo le ayudo, ¿no? A precisamente tener como esos controles parentales, hasta dónde sí puedo ver sus redes sociales, hasta dónde no, hablar cuestiones, por ejemplo, del sexting, ¿no? Que también es otra área en la que podríamos estar practicando y podemos estar, o sea, si es pertinente, no es pertinente, cuándo sí, cuándo no, hablando de esas cuestiones de la pareja que les decía, de la confianza, ¿no? Y entonces algunos dicen, bueno, es que pues yo sí tengo sexting, pero es con mi pareja y yo le tengo toda la confianza del mundo, pero a veces, pues sabemos, ¿no? Que no necesariamente, esa persona, ¿no? Una vez que nosotros compartimos una imagen, pues ya es de dominio público, ¿no? Y entonces, pues es todo un tema, ¿no? También, abordar que en este momento no lo podríamos, no lo abordamos, pero que también es un área, ¿no? En la que podríamos estar como retomando, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, aquí nos comenta Eduardo, ¿no? Que tan riesgoso es convivir con una persona que tiene VIH, nada riesgoso, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Hay estudios, ¿no? En las que se trabaja con las parejas, en donde una vive con el VIH y la otra no, ¿no? Y entonces hay algunos estudios que nos van como plasmando que simplemente, pues, lo que les decía muy al inicio, ¿no? O sea, la única manera de transmisión, pues, es este contacto de sangre y contacto sexual, ¿no? Y entonces, si se va teniendo ese debido cuidado, los cuidados necesarios, no hay ningún riesgo, ¿no? O sea, compartir platos, vivir en el mismo espacio, nada, no tiene absolutamente nada de malo Ex- convivir con la persona. Excelente. Y hay una pregunta que hacen por interno. Hace un mes salió una noticia aquí en Huánuco que ha aumentado el caso de contagios de VIH en edad joven. ¿Qué estrategias puede usar el sector salud o desde el área de la psicología? Pues bueno, de entrada es como, yo siempre lo he dicho, como estandarte para mí es el uso del condón, ¿no? Yo sé que son como muchos los elementos como identificar, ¿no? O sea, cuáles son como las razones por las cuales se infectan, al menos en ese sector. Yo pensaría, ¿no? Ok, pues vamos a preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo se infectaron, ¿no? Y a partir de ahí empezar a reconocer o a identificar cuáles son como esas características y de esa manera, pues empezar a diseñar algunos programas de intervención, ¿no? O sea, si es un sector en particular que en este momento, pues hay un alto índice de infecciones, pues entonces, algo hay que hacer, ¿no? Y entonces, generalmente, digo, por las estadísticas, pareciera que es más por contacto sexual, ¿no? Y entonces, a lo mejor ya con esa parte, lo que les decía, hay que tener como esa parte del estado del arte, ¿no? O sea, ¿qué información tengo? ¿Qué estudios hay alrededor? Y pareciera que es por ahí, ¿no? Entonces, podríamos iniciar por ahí, ¿no? Y decir, ok, si pudiera ser que es el ámbito sexual, entonces, pues vamos a promover el uso del condón. Sé que hay como muchas estrategias, ¿no? Como el uso de PrEP, el uso de PEP, ¿no? Que pudiera ser como un elemento, pero hay que ver si en esa zona geográfica, en ese sector salud, hay disponibilidad, ¿no? Porque al final es medicamento, tú puedes comprarlo, pero pues sabemos que el comprarlo son costos y que a lo mejor no necesariamente vamos a tener la capacidad económica para comprarlo. Entonces, pues más bien, generalmente, ¿qué es lo más económico? Pues el uso del condón, ¿no? También hay algunas otras estrategias que generalmente se llegan a promover, pero que, aunque sí lo tenemos que hacer, pues no necesariamente tiene que ver con una cuestión este, de reducción. Es decir, si yo tengo un menor número de parejas sexuales, pues es más probable, pues, que no me infecte, ¿no? Digo, basta con un solo encuentro sexual para infectarme, ¿no? Entonces más bien a veces se confunde un poco con esta cuestión de doble moral, ¿no? Donde dicen, no, 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 o sea, si tú tienes una pareja sexual, entonces ya no te infectas, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado, ¿no? En cómo manejamos, ¿no? O sea, hay que tener conductas de protección, sí,
¿no? Una de ellas es reducir el número de parejas, pero eso tampoco es garantía de que no te vayas a infectar, porque sabemos que vas a un solo encuentro sexual para que tú te puedas infectar, ¿no? Entonces, cuando hablemos de reducir el número de parejas, no lo mezclemos con cuestiones de género ni con cuestiones de moralidad, ¿no? Porque entonces ahí nos metemos en otros temas que no tienen nada que ver con la infección. Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí Alicia Díaz Quinteros nos comparte. Mi familiar se contagió de VIH, pero falleció. El color de piel se hizo de color oscura, menciona. Muchas gracias, Alicia, por comentarnos tu experiencia. Richard nos dice, buenas noches, gracias por la exposición y por la organización del evento. Una pregunta, ¿cómo se explica la paradoja que nos presenta los índices más elevados de enfermedades sexuales, embarazos no deseados y violencia sexual? Justamente un tiempo en el que más atención, recursos e intervención se ha brindado al tema. ¿Es probable que el enfoque esté mal? No, no necesariamente. De hecho, por ejemplo, si nosotros vemos las estadísticas de VIH, al menos en los últimos años, sí ha aumentado, pero se ha mantenido, ¿no? O sea, en los últimos años estamos 37, 38, 39. Si lo comparamos con las primeras estadísticas de VIH, la alza, ¿no? Era algo impresionante, ¿no? Como cada año iban en aumento. Si bien las estadísticas dicen, bueno, es que no lo hemos disminuido, o sea, todas las estadísticas siguen en aumento, sí ha habido un descenso, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si del 80 al 81 había 100 casos, ¿no? Del 2024 al 2025 hay 10, ¿no? O sea, si vemos esa proporción, digo, no tengo el dato exacto en ese momento de qué tanto ha cambiado, pero solo es como para ejemplificar. O sea, sí ha habido un aumento, pero no ha sido en demasía, ¿no? Entonces, digamos que parte de lo que nos comparte UNUCID a nivel mundial es que está el Plan 2020, ¿no? Donde buscaba erradicar propiamente la infección. No se ha logrado el 100% y pues tiene que ver con todos esos contextos, acceso a los servicios de salud, híjole, se vuelve todo un tema sumamente complejo. Entonces, sí, las estadísticas van en aumento, pero se ha tratado, se ha buscado, ¿no? Impactar en la medida de lo posible en los diferentes sectores, ¿no? Por eso, insisto, ¿no? O sea, eso no es un trabajo de una sola persona o de una sola organización, ¿no? Desde la psicología, pues tenemos todo un campo fértil ahí de trabajo, ¿no? Para ello, por ejemplo, no hablé, o al menos nosotros no hemos trabajado con población migrante, ¿no? Y entonces, pues también es toda un área de oportunidad, ¿no? En la que podemos nosotros estar incidiendo y cada uno desde su trinchera, ¿no? E ir abonando e ir contribuyendo para seguir reduciendo estos problemas de salud. Excelente. Bien, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente, por favor, pido un fuerte voto de aplauso virtual para nuestro ponente, al doctor Ricardo Sánchez. Por favor, muchísimas gracias por compartirnos toda su experiencia, sus conocimientos, por darse ese tiempo también de poder compartir su experiencia, ¿no? No solamente como ponente, sino también como investigador. Muy bien, también recordarles que el día de mañana tenemos otra gran ponencia a cargo del doctor David Enríquez sobre el tema más allá del bienestar, desafíos y propuestas para una psicología positiva con sensibilidad cultural. Y también tenemos seguidamente otra ponencia a cargo del psicólogo Daniel Campos y Milagros Guerra, Mindfulness, habilidades para el bienestar diario. Entonces, les agradezco muchísimo por seguir manteniéndose conectados a esta hora de la noche. No es nada fácil, seguramente algunos, porque seguramente salen del trabajo, se dan este espacio para seguir sumando conocimientos. Estimado Ricardo, no sé si quieras brindarnos algunas palabras finales de despedida. Espero que no sea la última vez también que podamos contar contigo, sino también podamos contar con tu presencia y colaboración en algunos otros espacios académicos. Claro que sí, al contrario, agradezco mucho la invitación y la oportunidad de presentar un poco del trabajo que realizamos, ¿no? Y también será un gusto tal vez colaborar en otras este,
actividades académicas que se vayan presentando y pues les felicito por la iniciativa y por el trabajo realizado. Muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Ricardo. Que te vaya muy bien. Abrazos a la distancia, hasta México, cuídate, muchos éxitos y estamos coordinando. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes, los participantes, por favor, le hemos enviado el enlace de asistencia para poder compartirles también materiales y para que puedan unirse a nuestra comunidad de IA Psychology y también seguir a la comunidad de la segunda especialidad de psicología de la Universidad Nacional Hermilio Balizán. Eso sería todo conmigo. Muchísimas gracias. Que sigan teniendo una bonita noche. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Cuídate. Muchas gracias. Y ya Psicología, cuidamos tu salud.